Bueno, si les parece, damos inicio. Entonces, vamos a presentar el ciclo Neurociencias y Género, Diálogos en la Transdisciplinariedad, que es un espacio que construimos entre la Dirección de Género y Diversidad Sexual, junto al IDAES, al IB, al Centro de Ciencia y Pensamiento, que forman parte todos de la universidad. Y la intención era poder crear 3 encuentros que sean reflexivos, de diálogo, para poder pensar los siempre me cuesta esta palabra, que es intersticios entre el género, la biología, la neurociencia y también la filosofía. En el último encuentro vamos también a hacer mención a esta disciplina. Y brevemente contarles qué consiste cada uno de los encuentros, a los fines de que ustedes también puedan ir pensando y agendando en caso que les interese. Hoy el primer encuentro es sobre sexo, género en el cerebro y sexualidad en la neurociencia, que está presente la doctora Anelis Kaiser Trujillo y la doctora Mariana Palumbo, que también está acá presente. Después, más adelante, vamos a presentar con sus mini bio. El segundo encuentro lo titulamos Conversatorio entre Lucicia y Jorge Díaz sobre la obra Cristales, Tejidos y Campo, metáforas que conforman embriones, de Donna Haraway, que eso va a ser el 29 de junio a las 12:30 también acá en el IB. Y este encuentro lo organizamos también con la editorial Rara Avis de Arquelibros, que formó parte también de la organización de todo el ciclo. Y por último, el tercer encuentro, que lo titulamos Intersticios de la investigación entre la biología, la neurociencia y el género, que acá va a estar presente Facundo Roca, que forma parte del grupo BIOS del Centro de Ciencia y Pensamiento que pertenece a la UNSAM, y que también va a estar la doctora Lucía Ariza, que está presente hoy por acá, que la vi ya está. Pero hoy viene sí. Así que bueno, si les parece, vamos a dar inicio al primer encuentro. La intención es que podamos tener unos minutos, primero la exposición y después unos minutos para preguntas, consultas en relación a la exposición que se va a llevar a cabo. Les cuento la biografía de Anelis Kaiser Trujillo, profesora de estudios de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática de la Universidad de Freiburgo, Alemania. Fue investigadora en el Departamento de Psicología Social y Neurociencia Social de la Universidad de Berna, Suiza. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Basilea en 2008 junto a Isabel Dussauge. Fue editora invitada de un número especial sobre neurociencia y sexo-género de la revista Neuredics, con quien también cofundó de Neurogenerings Network, ¿no? Su trabajo explora cómo se implementa el sexo-género en estudios neurocognitivos, que se define como variable o medida científica para clasificar la identidad de género, y cómo influyen las nociones heteronormativas acerca de la orientación sexual, entendiendo que el sesgo derivado de estas reproducen un determinismo de sexo-género. También ha dedicado atención al tema de la igualdad en el ámbito del STEM, con foco en Alemania. Es portadora del Premio Europeo de Emma Goldman, otorgado a investigadoras por el feminismo y la igualdad de géneros. Y también va a estar la doctora Mariana Palumbo, quien va a estar oficiando de comentarista. Su formación se ha desarrollado en la Universidad de Buenos Aires, es licenciada de Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la UBA y doctora en Ciencias Sociales. Ha realizado 2 instancias de investigación en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becaria y miembro del Programa de Investigación Feminista de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido parte del Grupo de Estudios Sexualidades, Géneros y Violencias de la Universidad Nacional de San Martín, y formó parte de la Dirección de Género y Diversidad Sexual también. Trabaja líneas de investigación como trayectorias afectivas, amor romántico, soledad, esperas y violencia. Bueno, si les parece, paso la palabra a Mariana para que pueda hacer la introducción. Hola, compu. Bueno, Anelis, un gusto conocerte, tenerte acá, más por tu trabajo que nos encanta, y también que sos colega de Lucicia, y bueno, con ella venimos trabajando hace mucho. El año pasado también estuvo acá, dio una charla.
Y bueno, básicamente lo que yo quiero presentar de Annelies, que es muy interesante, está en las redes, sus trabajos, sus papers. Y para mí la autora lo que realiza es un trabajo crítico y de exégesis e investiga este tema del cerebro que cada vez está más en boga, ¿no? De todas las disciplinas están hablando del cerebro, pareciera que hoy los distintos problemas sociales se pueden resolver activando o desactivando alguna función neuronal. Y esto aparte se complejiza porque hay muchas publicaciones que explican por qué las mujeres y los hombres, siempre pensándolo en esta idea cis, sienten, piensan o actúan de forma diferente. ¿No? Está todo el tiempo las neurociencias pensando en esta temática y metiendo el tema del sexo y el género. Annelies justamente lo que va a hacer es problematizar esto y va a dar cuenta también de la parte social sobre esto y lo que tiene que ver con lo dinámico y que no es algo meramente matemático, algorítmico o biológico. Bueno, la autora muestra cómo este tema del cerebro se vuelve de alguna forma explosivo cuando el comportamiento humano se lo vincula directamente a estructuras y actividades del cerebro. Y ella lo que va a hacer es presentar y debatir cómo se categoriza, trata, mide y descubre el sistema sexo-género en los estudios que analizan las diferencias entre varones y mujeres en la estructura y en la función del cerebro. También se va a centrar en cómo se entiende la sexualidad y la identidad sexo-género en las ciencias del cerebro y lo que nos va a decir la autora, que seguramente lo va a explicar muchísimo mejor que yo, es que mientras que en las neurociencias el sexo y el género es una variable dura, en los estudios de género el sexo-género va a ser un fenómeno social, es un resultado y una faceta de la acción humana y las estructuras sociales. En resumen, la idea de construcción social. Su objetivo es, entre otros, tender un puente entre estos dos enfoques epistemológicamente diferentes y también es muy interesante el trabajo que realiza sobre el neurofeminismo y cómo ha ignorado el tema de la interseccionalidad hasta hoy y se ha establecido paralelismos entre los campos de la psicología y la neurociencia, viendo los beneficios y los riesgos potenciales de promover un neurofeminismo basado en la interseccionalidad. Bueno, esto es de tu vasta obra lo que me interesa más, sobre lo que seguramente nos hables en esta presentación. Estamos muy contentas, muy contentes de tenerte acá y bueno, te paso la palabra. Bueno, a ver, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a Mariana, a Leandro, a Lu, por haberme invitado a estar acá con ustedes. Es un gran placer poder, no sé, discutir con ustedes sobre las cosas que me he estado pensando en los últimos años, por no decir décadas. Y bueno, es mi segunda ponencia en español, la primera bien larga así en castellano y normalmente algo en inglés o en alemán. Así que estoy un poco nerviosa. Tengo todo tipo de ayuda acá y si no inserto una palabra en inglés, no sé, y ahí nos vamos a entender. Soy de Chile, por eso que igual sé hablar español, pero las cosas técnicas de mi trabajo no las he puesto nunca, o solo una vez cortita, en español. Bueno, muchas gracias también por la gran introducción que hiciste. Ojalá que lleguemos a ese punto, ¿no? Ese punto del que acabas de mencionar, que es dónde empieza el sexo biológico y dónde se pasa del sexo biológico al género social, y hay una implicación de todo esto en nuestros cerebros. Antes de empezar, me gustaría también rápidamente saber a quién tengo acá yo hoy presente. ¿Es gente de cuál disciplina? ¿De la biología, o de la ciencia social, o de los estudios de género? Eso me ayuda a mí a hablar como mejor hacia ciertas disciplinas. A ver si me dicen, me relatan un poco quién es de cuál. Biología, ya, perfecto. Biología, ok. Y los otros son un poco sociología, por lo que me enteré acá, psicología, sociología, antropología, psicología normalmente también viene, ok. ¿De cuál? Historia del arte, perfecto, ok, ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, el título, como ya bien se mencionó. Y otra cosa que quiero decir, me tienen que parar en algún momento, porque si es por hablar, yo hablo. Estamos acá mañana. Así que hay que pararme ahora. Bueno, el título es Sexo-género en el cerebro y la sexualidad en la neurociencia, y sobre todo la segunda parte, la sexualidad en la neurociencia, la traje como para presentarle un poco
porque yo estaba leyendo un trabajo de Leandro, ¿más cerca? Okay. Estaba leyendo un trabajo de Leandro y dije, bueno, esto también les podría interesar y vamos a ver en qué momento o cuáles van a ser los puntos que serían de interés. Les voy a presentar varios estudios, no todos son míos, y así a ver en qué podríamos discutir más adelante luego la parte de la discusión. Tampoco. Tiene que pasar esto, es algo obligatorio, ¿no? Estuvo esperando mucho rato, se enojó con nosotros, pero recién funcionaba. ¿Lo probamos? Ahí está, ok. Bueno, este es el... Con la flecha ahí. Con la flecha y el ahí. clic. Ah, ok, esto es toda una tecnología. Bueno, esto es el contenido de hoy, no los voy a aburrir con todo lo que sale acá, pero me gustaría presentarles la noción con la que yo me encuentro en las neurociencias, que es una noción que hay algo fundamental que es diferente entre hombres y mujeres. Eso está como dado y eso es algo que poco se discute. Eso también ha sido mi experiencia cuando yo me inserté en el campo. Estaba como biológicamente prescrito que hay dos sexos, del cual uno son los hombres y otros son las mujeres, sobre todo en la psicología neurocognitiva, que fue mi disciplina mater, por decir así. O sea, ahí empecé yo a hacer mis estudios. Hay dos grupos de los sexos o géneros que son diferentes, hombres y mujeres. Luego, basado a esto, se reflejan también diferencias en la actividad neurológica en el cerebro. Una segunda hipótesis. Luego me empecé a comenzar yo, pero bueno, ¿qué es el sexo y qué es el género? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se implica? ¿Cómo se implementan los diseños en los experimentos? Etcétera. ¿Dónde empieza esta cosa que se supone que es biológica y dónde termina para el cerebro? Hay acá un lugar, una localización en el cerebro que está dedicada al biological sex, que sería lo biológico, y otra por acá atrás que esté dedicada o que sea un correlato del género. ¿Cómo podemos pensar esto y dónde se refleja, cómo se refleja exactamente en nuestros cerebros? Luego, más adelante, empecé a cuestionar ¿y qué tiene todo esto que ver con la identidad de género? O sea, con la manera, con mi sentimiento, que es algo muy profundo de mí personalmente, que yo me sienta ser mujer, hombre, trans o lo que sea, inter. ¿Qué tiene todo eso que ver? Hay un reflejo también, hay un lugar, una localización para esto en el cerebro de nuestra identidad de género y cómo se mide, cómo los miden los colegas o las colegas, otras personas que trabajan en este ámbito en la neurociencia. Todo esto viene a ser una cosa transdisciplinaria como se presentó. Yo empecé como de joven trabajando, viniendo de la psicología y tenía un concepto muy claro anteriormente, que era, pues sí, claro, hay diferencias entre hombres y mujeres, son fundamentales, se ven, están en el cuerpo, y es más que claro que hayan también de estas en el cerebro, estas diferencias. Y luego, o sea, después de mis estudios de posgrado, de magíster, empecé un PhD en mi universidad y estábamos tratando otro tema que era diferente, que era la multilingüalidad en el cerebro. O sea, teníamos a personas que participaban en nuestros estudios que hablaban más de 3 idiomas, o por lo menos 3 idiomas. Y queríamos ver qué pasaba en el cerebro en estas personas, comparándolas con personas monolinguales. Si se situaba un segundo idioma en otra parte del cerebro y un tercer idioma, o cómo era el asunto. Yo empecé con esta cuestión, que era una cosa más neurolingüista, a trabajar, a acercarme al cerebro, y ahí el género o el sexo que se me presentaba era simplemente una mujer, un hombre, alguien, una persona que venía, que se llamaba Claudio o Claudia, y por lo tanto lo único que yo tenía que hacer era hacerle tachar una crucecita en el cajoncito que salía femenino o masculino. Eso era todo lo que me habían enseñado de cómo pensar, implementar el sexo-género de las personas. Ahí terminaba, y no tenía ningún tipo de información, no se le preguntaba a las personas, normalmente lo hacía yo como experimentadora. Esa era mi percepción, o la manera en que se me enseñó a mí a tratar el tema del género y el sexo. Y en el mismo tiempo empecé un posgrado de Gender Studies, estudio de géneros, donde me enseñaban una cosa que era completamente diferente a eso.
me enseñaba que el género no existía, que el género era algo performativo, que se performaba en las interacciones, que había que deconstruirlo y cosas así. Y mi momento, justamente ese momento, tratar de conectar lo uno con el otro, desde ahí he estado intentando de solucionar este problema, por decirlo así, y ese fue mi momento que me llevó también a la transdisciplinaridad o a la interdisciplinaridad o postdisciplinaridad, que es tratar de combinar las diferentes disciplinas o ciencias, una con las otras, para ver si las entendemos. De una manera difractiva también, citando a Karen Barat, no sé si la ubican la gente de la sociología, que trata de entender con los métodos de una disciplina otra disciplina. A eso le llama ella diffracting reading, que es entender de una manera mejor, por decirlo así, heads-on, o sea, tratar de comprender un asunto, una pregunta científicamente con la ayuda de otra disciplina tomando un método de otra disciplina y tomándolo como lente para enfocar el objeto de interés. Bueno, quiero empezar, algo ya les conté, disculpen, las folias, las presentaciones, las slides, están en inglés, pero no es difícil, así que me imagino que lo van a entender. Quiero contarles la historia que les traigo hoy para contar como una historia individual mía. ¿Dónde empecé yo? ¿Cuál fue mi pregunta al comienzo? ¿Y dónde estoy ahora? ¿Y a dónde he llegado a parar? ¿Y por qué? ¿Paré acá o estoy acá donde estoy? ¿Y cuáles son las preguntas hoy en día? Me parece una manera muy no sé, franca de presentarles cómo he llegado a saber lo que sé y a no saber lo que todavía no sé. Porque traje también preguntas para ustedes, no solo presentaciones de lo que estoy haciendo. Bueno, mi pregunta era bien franca, como les decía, llegando yo de la psicología, donde mi mundo estaba claro, donde era fundamentalmente claro que habían diferencias entre hombres y mujeres, donde yo no aprendí poco menos que nada sobre el tema de género en mi educación como psicóloga, metiéndome yo a este grupo al que les acabo de contar, que era un grupo neurolingüista que examinaba los lenguajes en el cerebro. Mi única pregunta, mi único acceso al tema sex-gender era preguntar si hay una diferencia entre sexo y género en el cerebro en relación a la lateralización del lenguaje. Es sabido ya hace mucho tiempo que el lenguaje, o sea, mientras yo ahora estoy hablando con ustedes, algo pasa en mi cerebro y esto que está pasando se supone que está lateralizado, y lateralizado quiere decir que pasa en una hemisfera del cerebro con más frecuencia que en la otra. O sea, hay una lateralización de lo que estoy haciendo yo con ustedes ahora y hay una base anatómica, neuroanatómica concreta que está acá en el plano temporal, que es una parte del cerebro en el lado izquierdo, que es más o menos, se puede ver visualmente ya bastante grande. Ahí se supone que esta parte, en comparación a la otra parte, al otro lado del cerebro, es más amplia, más grande. Hay una lateralización en lo que se refiere al lenguaje, a la producción, el procesamiento del lenguaje en nuestros cerebros. Eso está como, es una cosa que no se cuestiona ya más, es una cosa dada. Mi pregunta era si en lo que se refiere a esta lateralización cerebral existe una diferencia entre los géneros, entre hombres y mujeres. Los géneros para mí eran hombres, grupo de hombre versus grupo de mujer. Si existe eso en un experimento neurolingüístico, ¿por qué se podría, o me pregunté yo eso? Porque justo cuando yo me inserté en ese momento histórico, que son como en los años 2000, 2000 y pico, 2001, 2003, por ahí, había alguien que había publicado algo súper innovativo, súper nuevo, que fue este trabajo acá, Scheibitz, que presentaban que había una diferencia entre el grupo de hombres versus el grupo de mujeres en una área del cerebro que es denominada Broca's Area, área Broca, en términos bilateral en el grupo de las mujeres y lateral en el grupo de los hombres. Vemos que acá hay una actividad cerebral en la parte izquierda de los hombres y en las mujeres en ambas partes del cerebro, acá en la supuesta Broca's Area. Esa era la publicación que demostraba que cayó como una bomba diciendo, miren, hay una diferencia cerebral. Antes de este momento no teníamos acceso a la funcionalidad del cerebro en personas vivas. Había que esperar hasta que se murieran,
hacer post-mortem estudios, cesar, o sea, cortar el cerebro y ver dónde había, y si es que había diferencias entre hombres y mujeres, entre enfermos y no enfermos, etc. Había que esperar. En los años 90 del siglo pasado empezamos con la resonancia magnética, sí, fMRI, y eso fue obviamente todo un cambio porque fuimos capaces de verles a las personas lo que pasaba en el cerebro mientras la gente estaba viva. Entonces fue una pequeña revolución y este fue uno de los primeros estudios que demostró esta diferencia entre hombres y mujeres. Okay. Ahí llegué yo al mundo académico, por lo menos a este mundo, que me decía, hay una diferencia, parece, entre hombres y mujeres. Obviamente la mujer, o sea, yo me preguntaba, la mujer, en ambas partes del cerebro, o sea, multitasking, ¿cómo se dice multitasking? Multitasking, claro, las mujeres obviamente ya están más conectadas, los hombres son como más fijos, más, no sé, enfocados, focalizados, y todo eso para mí iba con una percepción social, de una noción de lo femenino y lo masculino. Pero bueno, eso era lo que me presentaba mi campo cuando yo me inserté a esta ciencia. Mi ciencia era esta, habían estos scanners que son unas tremendas máquinas muy caras, no sé, allá por lo menos cuestan 6 millones de euros o francos, o sea, mucho dinero invierte la ciencia para saber lo que sabemos y para cuestionarnos preguntas, por ejemplo, debido al sexo y las diferencias entre los sexos. Este era mi trabajo, venían a participar en mis estudios, se acostaban en esta como camilla, y se metían a este aparato y se le medía lo que era la activación cerebral y la estructura, obviamente, del cerebro. ¿Qué vi yo en mi primer estudio que hice? Vemos acá la primera línea donde sale la F para female y luego M para male. Yo me hice el trabajo de visualizar el grupo de mujeres primero antes que los hombres, porque normalmente uno en los estudios que leemos, si se fijan bien, van a ver que primero se presenta lo masculino, el hombre, el grupo de los hombres, luego el grupo de las mujeres, o lo sano, luego lo patológico, lo enfermo, o lo heterosexual, luego lo homosexual. Esto lo digo porque ya en la manera en la cual se nos presenta la ciencia, viene un tipo de información que normalmente no se refleja en este ámbito. Yo en ese momento lo reflejé y me hice el trabajo de cambiar la posición, el orden. No siempre, pero acá lo hice. Vemos que en la tercera fila del cerebro vemos que hay una actividad cerebral en la parte izquierda en mi grupo de mujeres. Y la bilateralidad la encontraba yo en mi grupo de los hombres, que fue algo raro porque era como lo opuesto a lo que se había demostrado anteriormente. Okay. Muchas gracias. El lenguaje, sí. El lenguaje. Las personas que participaban en este experimento eran personas multilingüales que hablaban diferentes idiomas y se les pedía que hablasen en estos diferentes idiomas de una manera subvocal. ¿Qué es subvocal? Que uno piensa como si estuviera hablando, pero no piensa, sino que produce la frase entera y todo tipo de declinación y conjugación y todo, menos el punto. O sea, yo estoy realmente diciendo y no pensando, pensar es otra cosa. Y esa es una manera que se había implementado anteriormente ya, porque habían en esos entonces problemas con dejar a la gente hablar dentro de estos aparatos por los artefactos que se producían debido al movimiento. Estos magnetorresonantes son muy sensibles ante todo tipo de movimiento y la idea era evitar movimientos. Entonces otros científicos de la neurolingüísticos habían dicho que obviamente era más simple o mejor implementar estos estudios de una manera subvocal. Vemos pero claramente que funcionaba, o sea, encontrábamos la actividad que esperábamos, que era la actividad muy claramente, o sea, entre otras, en Broca's area y como les acabo de contar, en el grupo de mujer, en la parte lateralizada izquierda y en el grupo de hombres en ambas partes del cerebro. Bueno, eso era un resultado del que yo obtuve. Luego, por estos resultados voy a pasar rápidamente, no les voy a explicar mucho, lo único que les voy a decir que si uno subtrae el grupo de los hombres del grupo de la mujer, se veía una cierta
actividad en el cerebro, y si uno hace lo opuesto, subtraer el grupo de los hombres del grupo de la mujer, se encontraba otro tipo de actividad en el cerebro. Esto de subtraer un grupo del otro grupo es algo muy típico que se hace en este tipo de experimento, que se llama también interaction analysis. Otra cosa que yo hice fue contar a las personas que en mi estudio, a los individuos que demostraban una actividad que era bilateral. O sea, una persona que demostraba una actividad bilateral la contaba como 1, si encontraba otra persona 2, 3, y la iba subsumando una tras otra, iba contándolas. Y acá también me puse a jugar con los thresholds, umbrales estadísticos, que también es algo que se puede, la gente de la biología lo sabe, que uno lo puede o subir o bajar, que hay un cierto espectro, sí, que es permitido y otro no. Pero no es solo un punto, sino que hay un cierto espectro, como les decía, en el que uno puede manejarse. Y ahí yo también me puse a jugar dentro de este espectro para ver cuántos individuos que demostraban actividad lateral aparecían y cuántos no. Y ahí los conté a estos individuos, mujeres también, los comparé el grupo de mujeres con el grupo de hombres. Hice otro tipo de análisis, que lo vemos acá, que también fue hacer implementar algo que se llama Laterality Index, que yo contaba en el grupo de las personas estas que demostraban una actividad bilateral en ambas partes también. Cuanto más hay en este lado, en el lado izquierdo, por ejemplo, cuanto más hay en este otro lado, en el lado derecho, por ejemplo. Y también implementé un índice para ver si había diferencias en el grupo de hombres y mujeres. O sea, y es normal, ¿no? La gente de la biología sabe que uno se pone a buscar y rebuscar porque ¿qué es lo que uno quiere? Lo que uno quiere, proviniendo de las ciencias naturales, es encontrar diferencias. Es una caza ante diferencias. Yo sé de mis colegas que eran de la biología que estaban años y años en sus laboratorios y si no encontraban ninguna diferencia, statistical difference, les daba una depresión. ¿Por qué? Porque era eso. Si uno no publica, si uno no encuentra una diferencia, uno no puede publicar. Sin diferencia no se produce un nuevo conocimiento. Eso es algo que es así en todas las ciencias naturales, en todo el mundo. Las personas que inventaron las reglas de la ciencia lo inventaron así, qua diferencia se produce un nuevo conocimiento, si no, no. Si no, yo tengo la sensación, no tengo resultados. Eso es la sensación, que seguro la conocen, no tengo resultados porque no encontré una diferencia estadística. O sea, uno en esa casa de diferencias es un momento muy crucial, importante, en las ciencias en la que me movía yo. Y ante la pregunta de comparación hombres y mujeres, esto es clave, es central, porque estamos tratando de encontrar la diferencia, y nos fijamos y la buscamos, y mucho menos en dejar la similaridad, la igualdad, dejarlo si es eso lo que los resultados nos presentan. Tiendo a no verla, a dejarla, publication bias, file drawer problem, así se denomina este problema, que uno no presenta al mundo las no diferencias que se encuentran en múltiples ocasiones. En mi simple ejercicio de este primer experimento, entonces yo me veía confrontada con por lo menos 4, con estos pocos análisis que yo había hecho, que me decían, en el primero, bueno, sí, había una diferencia. En el segundo, también había una diferencia. En el tercero no encontraba diferencia. Y en el cuarto, tampoco encontraba diferencia. Ahora, entre el grupo de hombres y mujeres. Ahora, ¿qué pongo de título yo en mi trabajo? Pongo differences found o no differences found. Soy yo la que decido, como la experimentadora de un trabajo, yo tomo la decisión si me decido por la diferencia o por la no diferencia. O sea, no es algo natural que se me da en el cerebro por alguien que neutralmente está observando la materialidad, lo que pasa, sino que yo, conscientemente o no conscientemente, me decido por presentar la diferencia o la no diferencia. Eso me fue importante, y lo que yo hice en ese momento fue presentar ambas cosas. Presenté ambas cosas, esto lo vamos a ver en la próxima slide, pero mi gran pregunta era esta. Bueno, ¿y ahora qué pongo? ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad? Porque yo en esos entonces buscaba la verdad en el cerebro. Trataba de encontrar una respuesta ante mis preguntas en el cerebro. Y no la encontré y no la encontraba. Además, se me hacía cada vez más complicado, que algunos me hablaban de sex, o sea, biological sex. Lo que yo veía acá
pues eso es un sex difference. ¿Por qué? Porque lo encuentras en algo biológico, que es el cerebro, que es una materialidad biológica. Entonces tienes que tomar el término sex. Y yo ponía sex, luego lo reflexionaba y decía, no, pero eso es gender. Si es que es algo, sabemos bien que el lenguaje es algo que tiene, donde el contexto social pues es eminentemente importante. O sea, si nadie me enseña a hablar, yo no voy a aprender a hablar. O sea, el contexto social era muy importante y yo pensaba, bueno, si a las niñitas versus a los niñitos se les estimula más, hoy lo sabemos mejor, hace 20 años no se sabía tan bien, se les estimula más de una manera lingüística, ya siendo bebés y antes, y a los niños varones se les estimula de otro tipo, pues eso vendría a ser una socialización del lenguaje, esto vendría a ser gender. Ok, escribiré gender differences o no gender differences, en todo caso tomaré gender, pero no sabía cuál de los dos términos era el correcto y hasta hoy no hay como una respuesta clara ante esto. ¿Qué tomamos? Sex o gender. Yo hablo alemán y en alemán existe solo una palabra, no se distingue, se puede distinguir pero hay que ponerle una palabra extra, hay que decir lo biológico o lo social, pero la cosa del sex gender es solo una, se dice Geschlecht, por lo que yo sé, en sueco, en el idioma de Suecia, también es así. Y esta cosa del sex and gender vendría también a ser, no es que esta cosa del sex and gender no vendría a ser también algo como bien angloamericano, donde hoy en día sigue estando muy claro en la psicología que hay algo que es sex y hay algo que es gender. O sea, ¿quién, en qué momento de la historia que se nos cuenta y se nos implementa en experimentos determina lo que es el género o el sexo? Cuáles son los players, también visto globalmente, de la gente que hace en algún momento de la historia, produce conocimiento y lo determina de alguna manera. Bueno, como les decía, yo presenté ambos resultados en mi trabajo de esos entonces y otro detalle que me parece acá importante, además de todas estas cuestiones que yo me planteaba, que son más bien como reflexiones metodológicas, hice también algo que era bien evidente y era algo bien normal, por decirlo, una práctica normal que se hace en la biología, que era esto pues de los umbrales, que en la biología sabemos y en las ciencias naturales que no hay una verdad 100%, sabemos que siempre va a haber un error, y este error somos tan honestos y honestas en las ciencias naturales que introducimos este error a nuestras presentaciones de resultados y le decimos que lo que estamos presentando es solamente verdad considerando un error que puede ser 0,05%, 0,1% o incluso 0,0001, no sé dónde queda, pero nunca va a ser del todo verídico, siempre va a haber un pequeño error. Y este error, este threshold, este umbral, ahí hay cierto espectrum con el cual se puede, como yo lo decía, como jugar. Y yo lo único que hice fue ponerme en el espectro aceptado, o sea, y es que es aceptado es que un reviewer, o sea, una persona que me va a corregir mi trabajo cuando yo lo quiera publicar, me va a decir, no, esto es demasiado liberal, o me va a decir, sí, lo puedes pasar así. Lo único que hice es ponerme en el límite de una cosa, de un umbral bien liberal y otro que era menos liberal. Y solamente ahí, jugando entre estos dos límites, pero ambos aceptados, o sea que los podría yo haber publicado ambos, me encontré ante el siguiente fenómeno, que es, acá vemos a los hombres arriba y a las mujeres abajo, que es, si yo tomo un umbral estadístico que no es tan estricto, vemos este resultado, que sería una bilateralidad en el grupo de los hombres y una lateralidad en el grupo de las mujeres, y si tomo otro, que es Bonferroni, para los que saben, que es mucho más estricto, vemos acá que no hay una diferencia en términos de lateralidad, sino que en ambos grupos, en el grupo de los hombres y en el grupo de las mujeres, encontramos una lateralidad, o sea, una actividad solo en un lado del cerebro, en la parte izquierda. Otra vez, ahora, ¿qué tomo yo? Tomo la diferencia entre el grupo de hombres y mujeres para escribir mi historia, mi dramaturgia en este paper, en esta publicación, que siempre es una historia con cierto drama, cosas se sacan, cosas se ponen, que no me las había pensado desde un comienzo, o me voy yo por algo que vendría a ser
igual, o sea, no hay diferencias entre hombres y mujeres en mi experimento tal cual que era como era. ¿Por cuál me decido? Y este fue el momento, lo que mencioné recién, donde yo dije voy a publicar ambas cosas y lo voy a cuestionar y vamos a ver lo que pasa. No por mucho, mi trabajo mundialmente visto es insignificante, pero bueno, lo publiqué y sí que se han dado varias cosas, ¿no? Pero no cambió el mundo. Ok. Y entonces, debido a todo lo que he presentado y lo que han podido a lo mejor, ojalá, preguntarse ustedes, ¿qué vendría a ser sex gender en un experimento como el que acabo de presentar? Es una medida, measure, ¿no? Una medida, es una variable, así lo aprendí yo, y una hard variable en psicología, algo como que default, que está ahí por naturaleza, existe y está ahí, es un term, y esto me venía así persiguiendo porque a mí me molestaba el asunto de no poder decir esto es sex o gender, o sea, venía a ser un term también, una noción. Es una brain area, y no se rían, porque antes de esto, o sea, en esta época y hoy todavía sigue existiendo una subdisciplina dentro de los estudios de géneros del cerebro que se dedicaba en esos entonces a algo que era denominado la transexualidad, o se dice más bien transgender, en ese entonces se decía transexualidad, que es un grupo holandés bajo Dick Swap, que buscaba en el cerebro el área, la región donde estaba nuestra identidad sexual. Y esta persona hacía trabajos con transsexual participantes que eran transexuales y los dividía en grupos y medía y encontraba todo tipo de evidencia que sí demostraba diferencias entre gente transexual y gente que no era transexual. Ya antes que aplicaba de la aplicación de la magnetorresonancia, existían trabajos post-mortem que investigaban el cerebro transexual. O sea, sí que se busca y se seguía buscando áreas en el cerebro que tienen algo que ver con nuestra identidad, y no solamente, y esto es a lo mejor más claro, sino que también con nuestro comportamiento, con el comportamiento, por ejemplo, sexual. Se sabe dónde pasa algo cuando yo me siento eróticamente atraída, por ejemplo, o donde la manera de tener el momento en el cual se tiene un orgasmo, por ejemplo, eso también se ha medido y remedido en la magnetorresonancia. Si se preguntan, a ver, ¿y cómo eran los experimentos? Se los puedo decir. O sea, esto de la brain area no es algo que fue cuestionado. Si hay un lugar en el cerebro que dicta cómo me voy a sentir yo en términos al género, es un número. Esto tampoco no es nada ridículo, porque lo que yo hacía al fin y al cabo, era yo contaba voxels. Voxels son los cubitos en los cuales se reconstruyen como manera cuantitativa para ver dónde hay más o cuántos de estos cubitos contaba yo en el grupo de las mujeres versus en el grupo de hombres. O sea, lo que yo hacía es contar cubitos y veía que el grupo de los hombres tenía, qué sé yo, 52 versus el grupo de la mujer tenía 44, y veía si esto es una diferencia estadística. O sea, contar números, por más que suene ridículo, era algo como sex gender, lo que yo medía como evidencia entre los géneros. O es algo, y esto cada vez más hoy nos vamos metiendo algo de identidad sexual o identidad de género, algo como más complejo, el saber yo me siento como hombre, yo soy un hombre, soy una mujer, y esto no tiene nada que ver con mi cuerpo, que a lo mejor mi cuerpo hable otro lenguaje, tenga otros, me diga, o me dice la sociedad que mi cuerpo no es este, pero yo me siento como me siento. Y acá en este ámbito se ha dado mucho, se está pasando mucho en los estudios de género del cerebro. Lo único que podía decir con certeza yo, después de todo este tiempo, fue que el género sex and gender lo que es una diferencia. Eso es lo que yo podía decir, que en cada publicación que veía, que leía, que era como lo constante. Todo el resto era una cosa que sí, un aspecto de acá, un pedacito de puzzle que también corresponde. Esto era algo que fue, que no fue, era todo muy amorfo, muy complejo. Lo único que era constante era que o lo que se demostraba era diferencia. La diferencia como que viene agregada al tema del sexo-género. ¿Qué me dice el tiempo? Vamos casi media hora. Bien. Llegamos a la media hora.
¿Sí? ¿Pueden? Bueno, lo que yo me cuestionaba en ese momento, estamos acá en los años 2003 a 2005 por ahí, también lo que empezó a explotar, y hoy está pasando lo mismo, pero con diferentes metodologías. Lo que pasaba en esos entonces con la actividad funcional, o sea, ver esos flequitos de actividad cerebral, normalmente rojos y amarillos en el cerebro. Hoy esta práctica en la neuroscience ha estado cambiando. Lo que hoy vemos es otra vez mucho menos la funcionalidad del cerebro. Lo que estamos hoy midiendo es otra vez la anatomía, la estructura del cerebro. Estamos moviéndonos de la era del cerebral subject, o sea, de los sujetos cerebrales, a una era más bien de ingeniería del cerebro. O sea, las personas que hacen esta ciencia ya no son tampoco gente no tanto gente de la psicología, de la biología, hay más bien gente de la engineering y de la ingeniería técnica, que con todo tipo, en esta era del big data, ¿no? De datos enormes, big data, ¿no? En la que estamos, que se encuentran en todas partes de nuestra existencia, también ha transformado la neurociencia, y también obviamente tiene una implicación a la cuestión de géneros en la neurociencia. O sea, esta actividad funcional, ya no nos tomamos tanto el tiempo de invitar a, qué sé yo, 45 personas que vengan a mi experimento, cada una con cada persona. No, tenemos los datos por ahí, que las universidades de Harvard y de todo tipo los tienen por ahí en el internet. Me bajo esos datos, que no son datos funcionales, son datos estructurales del cerebro. O sea, no vemos la activación, sino que vemos la anatomía del cerebro, y de estos datos hay millones hoy en día. Yo en mi oficina, entonces mejor me quedo ahí tranquilita, bajo todos estos millones de datos y me pongo a comparar. ¿Y quién me pongo a comparar? Pues lo que dicen, la información que viene con estos datos, que es una información bastante corta de información, por decirlo así. Son datos demográficos, obviamente viene el sex, el gender de las personas, y estos los compilo y me pongo a hacer todo tipo de análisis sin haber pasado a toda la persona humana, haberla invitado a participar en un experimento, haber visto, este es Pedro, esta Juanita participó, mira la actividad está acá. Esto ya existe cada vez menos. Yo tengo estos datos, millones de datos, y esto lo hago yo sola en algún momento en mi oficina, datos de anatomía cerebral. Está cambiando la era de la neurociencia como la era en todo el mundo, ¿no? Pero sería la parte que me interesa acá, que estamos perdiendo las personas, tenemos los datos anatómicos y no funcionales. Bueno, en esos entonces todavía eran datos funcionales. Se invitaba a la gente a participar y se le presentaba un experimento que podía ser del lenguaje, como vemos bien arriba, podía haber sido de algo de orientación, porque estos son los temas asociados al género, sexo, que se dice que las mujeres hablan más, aprenden más rápido el idioma, los hombres saben orientarse mejor. Entonces se implementaban estos experimentos. Había también experimentos de memory, de percepción facial. O sea, yo reconozco yo hombres y mujeres. ¿Cómo los reconozco que esta persona, solamente de verle la cara, es un hombre o una mujer? Esos experimentos se hacían o se siguen haciendo con menos frecuencia. Cosas olfactorias. O sea, hay una diferencia entre hombres y mujeres en la actividad cerebral cuando huelen, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, no había fin. Uno podía implementar, siempre y cuando tenía los recursos económicos para hacerlo, cualquier tipo de experimento, y se hacía. Uno buscaba por buscar las diferencias entre los géneros y los sexos. No era, en la menor parte de las publicaciones que se han dado, yo diría que menos de 10% en total, a lo mejor 15%, son experimentos en los cuales se encuentran diferencias entre hombres y mujeres por accidentalmente, porque uno al final dice, voy a ver, a lo mejor, quién sabe, hay una diferencia entre hombres y mujeres, aprieto un botón, primero obviamente divido en lo que es un hombre y una mujer en grupo, y luego aprieto un botón estadístico que me dice, diferencia sí o no. Pocos, 15%, son experimentos donde teams interdisciplinarios o gente que proviene de los estudios de género ha dicho, esta pregunta puede que tenga que ver con sexo-género, vamos a implementar
un experimento debido a esto, porque me interesa y porque yo tengo conocimientos y estoy en intercambio con gente que entiende de esto, que son las personas de estudio de género. Obviamente ellas saben que el sexo, el género no es algo fijo, es algo flexible, algo que cambia, algo que se crea en interacción, etc. Todas estas preguntas no son implementadas en experimentos que examinan diferencias entre hombres y mujeres, sino que la gran mayor parte son experimentos que estaban detrás de otra cosa, buscando, cuestionando, no sé, una enfermedad, por ejemplo, en el cerebro, o viendo eso cómo uno se orienta en una sala o algo así, y bien, no dieron resultados interesantes. Entonces me voy a la cosa de género, que siempre puede ser una opción, porque tengo la gran suerte de tener dos grupos que están ahí naturalmente, entonces los puedo comparar y a lo mejor salvo así mi experimento, encontrando algún tipo de resultado que lo puedo luego plantear como sex gender difference en cualquier cosa. O sea, la mayor parte de todos los conocimientos que se producen, y se producen muchos, ya los vamos a ver, es sex gender difference by accident, o sea, no accidentalmente, o sea, por casualidad, no por accidente, por casualidad, que se encontraron así, y de teams y gente que no tenía una tesis a priori de por qué esto sería tan importante investigarlo con el enfoque de sexo y género. Eso es una información que me parece muy importante. Bueno, y acá vemos cómo la gente investigaba y buscaba y rebuscaba en grupo de 20 personas, si 20 personas, que no es mucho, si habían o no diferencias entre los sexos. Y así se iban produciendo resultados que se iban publicando y diseminando y presentados al mundo uno tras otro. Nadie se tomaba el tiempo de decir, ajá, hasta ahora hemos publicado 2.000 o 2 millones de diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. A ver, ¿cuál es la gran teoría que nos demuestra esto? Todo esto tomado junto, nadie. La idea es más bien tirar una diferencia, publicarla por aquí y por allá y listo. ¿Por qué? Esto me da a mí la sensación de que no es que uno esté, la mayor parte de esta ciencia no esté dedicada a realmente investigar y saber y tratar de entender si es que y cómo pueden haber diferencias entre los sexos. Más bien, la pregunta vienen de otras partes, las necesidades vienen de otras partes, pero sí que hay una necesidad en alguna parte de nuestra sociedad a producir estas diferencias. Son importantes para sostener algo que no sé lo que es, pero no es algo netamente de interés neurobiológico, o sino alguien se tomaría el tiempo de hacer un análisis, de sentarse y decir acá, de hacer teorías que nos digan la cuestión es así o la cuestión es así. Eso no pasa, sino que la idea es publicar a cada uno, acumular pequeños, pero muchos, múltiples diferencias entre los sexos o géneros. Y si nos preguntamos cuántas de estas diferencias se publican o existen, o qué sé yo, este es un tipo de orientación y no lo tenemos que entender en completo. Acá vemos que todo el ámbito de neuroscience va creciendo, o sea, cada día hay más neurociencia, por decirlo así, y también va creciendo, esos serían los pilares, y las rayitas son que va creciendo también el interés en el tema de sex and gender. Ambas cosas van creciendo con el tiempo. Ahí tenemos el primer número, que debería ser 1994, donde empezó esta ciencia, y por acá estamos en 2021. Si nos cuestionamos, y lo que vemos, lo rojo y lo verde, lo rojo es investigaciones sobre el tema sex, y lo verde es investigaciones sobre el tema gender en fMRI, en magnetosresonancia. Como para orientarse, vemos que en el año 2017, vemos que cada 1,7 días se producía un conocimiento, un resultado sobre una sex gender difference en el mundo, por decirlo así. O sea, y solo en esto, solo en la neurociencia del cerebro, no estamos hablando de la genética, de la cardiología o de otro tipo, o de otra área biológica, sino que solamente del cerebro, que cada día y medio, sale un conocimiento que es en torno a una diferencia entre hombres y mujeres. Como les acabo de decir, no sabemos, nadie se toma el tiempo de hacer un plan, una teoría, algo y sacar una conclusión, sino que se tiran por ahí las diferencias y en esta regularidad para orientarnos.
Ok, y acá vemos que esto ha sido así y sigue siendo así, porque estas son publicaciones de este año y del año pasado y del 21. O sea, seguimos en esa como búsqueda exorbitante de encontrar diferencias entre los géneros y los sexos, a pesar de que no estamos ya en la era funcional de la actividad del cerebro, sino que pasamos, en mi vista, a la era de ingeniería del cerebro, pero seguimos con eso, buscando las diferencias entre hombres y mujeres. Y ahora 3 puntos más que son importantes y luego podemos decidir otra vez en qué rumbo vamos, importantes que me parece presentarles, que es que por una parte hay resultados que ya fueron postulados, como vemos en esta publicación, el 2001, hace más de 20 años, pero que siguen siendo repetidos. Vemos acá uno del 2015 y uno del 2017. O sea, mi pregunta es, con el mismo resultado, diciendo, pues otra vez aludo a esta diferencia entre los hombres y mujeres en un experimento neurolingüístico donde vemos que las mujeres tienen una actividad bilateral y los hombres lateral. Y si lo supimos ya o lo presentamos al mundo en el año 2001, ¿por qué es necesario, y estos son solamente ejemplos, seguir presentándolos al mundo con una cierta continuidad y con el mismo método? Me pregunto por qué. ¿Por qué repetir algo que es sumamente caro? Les acabo de contar, son aparatos caros, es una ciencia muy cara. ¿Para quién o para qué es necesario seguir repitiendo con cierta regularidad que hay una diferencia entre hombres y mujeres en lo que concierne a la producción del lenguaje? A mí con regularidad, como de 5 años, me llama gente de la prensa, o sea, del diario o de la televisión, como para decirme, acaban de publicar una publicación en la que sale que existe la diferencia entre hombres y mujeres, con regularidad. Y ¿cuál es su opinión? ¿Qué me puede decir usted? Como que en esto estoy ya hace harto rato, como que siempre estamos como en una sinus, con una curva, y yo me pregunto, ¿y cuándo lo vamos a saber? ¿Lo vamos a saber algún día? ¿Lo vamos a saber algún día en el cerebro? ¿Vamos a encontrar la diferencia definitiva? ¿O vamos a seguir buscando y buscando y buscando? Mi experiencia es que lo vamos repitiendo, como que en un ciclo regular, hasta ahora, en el tema del que yo entiendo. De otros temas yo no entiendo. Esta es una conclusión. Otra conclusión que saco es que vemos, por ejemplo, en esta primera publicación, que quiere decir Differences in Obesity-Related Alterations in Intrinsic Brain Activation and Connectivity, la segunda. Regional Homogeneity, Resting State Functional Connectivity and Amplitude of Low Frequency Fluctuation Associated with... O sea, es una cosa bien compleja, bien complicada, que ni siquiera logro leerla entera. Con eso quiero decir que por una parte nos quedamos en esta curva, en esta sinus curva, de una necesidad de replicar algo que ya lo sabemos, y por otra parte nos vamos especializando también, y obviamente preguntando como con más, siempre buscando y rebuscando un tema más específico, más detallado, que lo pueda implementar por el cual pueda tratar de buscar una respuesta en el cerebro. O sea, si escarbamos o si enfocamos en el fin, ¿cuándo terminaremos por saberlo? En mi opinión, no se sabe. Y la otra pregunta es, si escarbamos hacia abajo, nos metemos a la materia, a la complejidad, siempre más y más y más y más, ¿habrá un punto final en el cual podemos decir, ahí está la diferencia, y esta vale para siempre? ¿Sí o no? O sea, por una parte esta repetición y por otra parte como escarbar acá, hacia adentro, y igual encontramos muchas diferencias, pero nunca la definitiva. Y muchas publicaciones también presentan no diferencias, también eso existe, y existe cada vez más. Uno me lo salté y es como para avanzar un poco. O sea, tenemos estos fenómenos que van con la cuestión de sexo y género en la neurociencia y que se podrían también subsumar en que la pregunta es la antigua, es una old question. Lo que cambia también van siendo los métodos. Cuando yo empecé con fMRI, luego pasamos al SPECT, al TMS, que son todos métodos diferentes
de examinar el cerebro, hoy estamos en el Big Data, o sea, la pregunta de la diferencia permanece y los métodos van cambiando. Los métodos van cambiando, la regularidad queda y seguimos escarbando hacia abajo con la esperanza de encontrar alguna respuesta definitiva. Estos son como los fenómenos que vienen con a lo que yo domino, que sería vivre la différence, que quiere decir, bueno, la cosa acá es la diferencia. Eso es lo que interesa, eso es lo que tenemos que producir, eso es lo que se nos exige con los métodos mismos y aparentemente, no sé, en realidad ¿quién? Si me preguntaran, ¿quién te lo exige? Nadie me lo exige, pero está ahí y es lo que yo como que tengo que producir si me quiero dedicar al tema. Ok, acá podría hacer una pequeña pausa. Tengo que hacer una pequeña pausa porque hay algo otra vez, un problema. ¿No quiere? Sí, ok. Ahí, ok. Sí, me quedan 15 minutos y quiero presentarle un poco de algo de lo que he hecho yo, aparte de esto que presenté bien al comienzo, que fue mi comienzo también con el tema, algo de lo que he hecho últimamente y la idea era también presentarles algo de la sexuality, o sea, cómo se mide sexualidad, qué es transexualidad y todo eso lo vamos a saltar ahora, pero para que vean de lo que se van a perder, voy a pasar así rápidamente las slides, porque hubiesen sido interesantísimas discutir también esto con ustedes, lo vamos a dejar al lado, cómo se implementa, cómo se trata el tema de la sexualidad transgender hoy en día, que también a veces es llamado gender dysphoria, y dónde y cómo se mide en el cerebro. Acá un estudio más bien antiguo, a lo mejor esto se lo voy a decir, algo importante sobre bajo el tema transgender, transexualidad, lo que ha venido a aparecer mientras al comienzo de los estudios se hacía una comparación también, buscando una diferencia entre el transgénero femenino y el transgénero masculino, que obviamente alguien que era transgender hombre se decía en el cerebro al cis hombre y al revés, o sea, esa era la relación que se buscaba y rebuscaba y esto estaba como claro y así se producían las publicaciones. Esto fue cambiando últimamente y esta fue la primera estudio que ya tiene más de 10 años que me llamó la atención, que fue saliendo como un tercer gender, como un tercer transgénero, que era el transgénero trans woman, que era la mujer, no el hombre. O sea, por decirlo así, para lo que hubo espacio de diferenciarse entre los dos géneros, que son los géneros principales, fue el transgénero femenino, no el masculino. O sea, esto como que vino a intercalar acá y este fue uno de los primeros estudios que demostró que el transgénero femenino es diferente por una parte al cisgender masculino y al cisgender femenino. O sea, como que empezó acá a obtener el estatus de un género propio. O sea, vino a aparecer algo como propio. Y para visualizarlo mejor, este es un estudio muy reciente del año pasado. Acá como que se ve lo que estaba diciendo. O sea, que viene a aparecer algo y esto parece ser luego, estoy segura, va a aparecer el transgénero masculino también. Pero el que primero encontró la importancia de ser publicado o de ser cuestionado, implementado, de hacer un experimento ante el asunto, ha sido el transgénero femenino. Bueno, de esto lo vamos a saltar todito. Y no se olviden que todo este asunto nació en la ciencia de la brain science, de los estudios del cerebro, nació hace 200 años más, y había alguien que fue muy importante, y seguimos obviamente en lo que estas personas, aunque hayan sido 200 años, implementaron, y este es un ejemplo de alguien que, fue Broca, el Paul Broca, del que se denominó también una parte del cerebro que tiene que ver con el lenguaje. Este señor, entre otras, era una assumption, una apuesta que él tenía, que obviamente en esos entonces que las mujeres no eran tan inteligentes como los hombres y habían razas que tampoco eran tan inteligentes como la raza superior, que era una raza, razas superiores y razas inferiores, y todo esto, por lo menos estando allá, yo en Europa, todo esto es como muy poco reflexionado,
pero son los pilares donde muy profundamente seguimos construyendo la ciencia que construimos. Y me parece interesante presentarles eso, porque hoy en día igual se implementan también experimentos en los cuales vemos este tipo de racialización de caras que se les presentan a los participantes de estudios, y vemos también acá a las personas que se enteran y saben de interseccionalidad, de Crenshaw, por ejemplo, que dice, mira, hay un grupo que afecta o que siempre suele desaparecer, y si vemos estas caras de mujeres y hombres, y este grupo tiene que ver algo con la feminidad de mujeres, black women, y justamente en este experimento que se presenta acá como tan neutral, es el grupo que desaparece, que cae afuera. Y o sea, no estamos tan lejos de las cosas de estos fundamentos que ya tienen más de 200, 300 años, pero que como que siguen apareciendo por ahí en experimentos, encuentro yo, y no se reflexionan mucho. Y esto es un trabajo del 2019, si no me equivoco, de alguien de Chile y Argentina, que hicieron un experimento similar a este, con la presentación de las faces, de caras, con un grupo de mapuches y no mapuches. O sea que, no sé, me interesaría discutirlo con ustedes, qué opinan de lo que está pasando hoy acá también, en Europa, acá, y qué tiene que ver eso con el tema de race, critical race studies, porque vine a aprender también en ese sentido y en otros sentidos de lo que opinan ustedes y conocen estos trabajos. Y bueno, les prometí que ahora iba a pasar a contarles algo de lo mío, de lo que he estado trabajando empíricamente, o sea, hands-on, yo, y fue que es otra vez un trabajo lingüístico, por decirlo así, o sea, los participantes vienen y les presentaba un experimento en el cual había que hacer algo con el lenguaje, porque eso ha sido lo mío y es lo que mejor conozco. Y yo me cuestioné y dije, bueno, las personas que vienen a participar, yo quiero más información de estas personas, saber, o sea, ver algo que se denominaría como mujer o hombre no es suficiente para mí. Por ende, les pedí que hicieran como una entrevista, como un online un cuestionario, donde yo le preguntaba todo tipo de información que para mí era importante, que tenía algo que ver con su sexo, con su gender, en el pasado, en la manera de performar su género hoy en día, en su identidad de género, en el comportamiento, behavior, etcétera, en cómo piensan, etcétera. O sea, tenía un cuestionario bien largo de preguntas que tenían que ver, desde mi perspectiva, con el tema de género y sexo. Por otra parte, implementé también condiciones o niveles de experimentos en torno al lenguaje de los cuales se habían dicho que tienen que ver algo con que algunos de ellos favorecían a los hombres, otros favorecían a las mujeres y un tercer grupo no favorecía a nadie. ¿A qué me refiero? Que se había dicho en la psicolingüística que habían experimentos que tienen que ver con el análisis verbal, que favorecían a los hombres, quiere decir que los hombres obtenían mejores resultados, sabían analizar verbalmente este experimento mucho mejor o más rápido en comparación a las mujeres. Habían otros estudios de la psicolingüística que decía las mujeres en términos de lenguaje son mucho mejor en todo lo que tiene que ver con la fluidad, con la fluencia del lenguaje, ocupan más utilizan más metáforas y tienen una habla como más florecida, por decirlo así, fluida. Exactamente, o sea, acá las mujeres obtienen mejores resultados en comparación a los hombres. Y hay una tercera implementación de la psicolingüística que me decía, en lo que concierne la comprensión textual, cuando uno lee un texto, acá hasta ahora no se han encontrado gran diferencias. Lo que yo hice, pues dije, eso es lo que voy a hacer, voy a implementar no voy a implementar solo una, voy a implementar 3 diferentes condiciones en mi experimento, una que favorece supuestamente otras que favorece supuestamente a las mujeres y una de la cual no se sabe a quién favorece, para hacer el tema como más complejo. Y le pregunté a mis participantes todo este tipo de información del cual les acabo de contar recién. Y acá estoy. O sea, esto no lo he publicado, estoy en eso. Poco antes de venirme, les muestro que encontré, por fin, no sé si por fin o no, en todo caso encontré una diferencia entre un grupo, SD quiere decir self-defined,
o sea, de personas, participantes en mi experimento, que se definían personalmente como weiblich, o sea, alemán, mujeres, o femenino, y versus un grupo self-defined male, self-defined hombres o masculino. Ellos se decidían hacer porque ellos querían. Yo no les pregunté nada aparte de que por favor se definieran de alguna manera, y así se definieron. O sea, yo no vi en ellos un hombre, una mujer ni nada, sino que es su propia definición. Y pues hasta ahora, ahí estoy, esto lo hice poco menos hace 3 semanas, este resultado. Hasta ahora he encontrado una diferencia que todavía no me he tomado tanto tiempo para interpretarla, pero es una diferencia que no he encontrado en otro tipo de análisis que he hecho con mis participantes. Acá en esta task, en esta tarea que les contaba que se refiere a la comprensión textual. En mis resultados, o sea, en este análisis encontré esta diferencia y a ver lo que hago con ella, cómo la presento, cómo la discuto, cómo la interpreto. En todo caso, la encontré. Tenemos una lista, o sea, se fue mencionado al comienzo que yo inauguré un grupo que se llama Neurogenderings, que es un grupo, es una red, una red de científicas y científicos que se ocupan de la cuestión del neurogénero, neurofeminismo. Y estamos en crisis en esta red, por decirlo así. Ha explotado una pelea, por decir, una lucha muy grande en torno a la pregunta esta de self-defined, o sea, si uno tiene el derecho o no de autodefinirse, y esto no tiene nada que ver con todo tipo de derecho legal que yo le quiera dar a una persona que sea trans o que tenga otro tipo de género, sino que como que yo tenemos o puedo o tiene la sociedad que meterse o no meterse en la self-defined, o sea, la definición propia de alguien como mujer o hombre, sí o no. Y esta discusión ha sido tan fuerte que ha llevado a una crisis fundamental en esta red en las cuales participan muchas personas conocidas del tema y explotó. Y yo sé que han explotado en otras, no sé cómo es acá, han explotado en otras partes de Alemania, en la Universidad de Humboldt, también una lucha similar, y como que paraliza todo el mundo, paraliza la cuestión, y es algo en torno a esto del self-define. Y hasta ahora no se ha publicado nada, no sé tampoco si lo quiero o lo tengo que publicar, esta diferencia de self-define, no sé, a lo mejor me inspiran ustedes. En todo caso, este es uno de los resultados que yo he tenido, y el otro que a lo mejor es interesante es pues que hice con esta toda información que yo compilé de esta gente que participó en mis experimentos, que es mucha la información. Dije, mira, la voy a dividir en 19 variables, que las encontramos acá serían estos cuadraditos de diferentes colores, las vamos a definir estas variables, y las voy a meter todas, estas variables las voy a meter a una factor analysis, y voy a ver lo que me dice la estadística, si me engrupa a mis participantes en grupos de personas que tengan similaridades en estas tantas definiciones de sex and gender que yo las definí. A ver qué encontramos. Hice 2 tipos de análisis, hice una class analysis y una latent profile analysis, que son análisis diferentes, pero que tenían similares resultados, en mi caso, y que me agrupaban a grupos que yo los voy a denominar como grupo género A, grupo género B y grupo género C. Y estos son mis géneros en el cual ya no existen los hombres y las mujeres, sino que son género A, B y C. Son 3, me salieron 3, me lo dijo la estadística, yo no lo dije, me lo dijo la estadística, y son estos grupos. Y bueno, y si me pongo a ver quién es quién, eso lo podría hacer, pero de momento no me interesa. Me interesa que hay 3 grupos y que fue reproducido con 2 tipos de análisis diferentes, y estos grupos, no los hombres, no los self-defined, sino que estos grupos que son como, se dan a bases de pedacitos de sex and gender que yo los definí como los definí, así se me engruparon estas personas. Esto recién lo voy a correlacionar con una actividad cerebral, a ver si hay o no, si existe o no esta lateralidad en torno al lenguaje. O sea, no sé si se entendió muy bien, pero esto es donde estoy, lo que estoy haciendo de momento en momento, si me da el tiempo, son este tipo de análisis, y lo que quiero publicar como en el próximo futuro, y con esto termino.
Gracias Anelis por compartirnos tus investigaciones y sobre todo esta última inédita investigación que todavía no fue publicada y por el gran esfuerzo que tuvo sus muy buenos resultados de poder exponerlo en castellano también, en español. Así que muchísimas gracias. Vamos a habilitar a preguntas ahora, lo vamos a hacer en vivo, lo íbamos a hacer con papeles, pero para agilizar un poco el tiempo, si quieren hacer alguna pregunta, les paso el micrófono, hacemos la pregunta y dialogamos un poquito con Anelis respecto a sus investigaciones y las dudas que tengan. Por ahí, bueno, perfecto. Gracias. Lucía. Gracias. Hola, bueno, Anelis, muchas gracias por esta charla que ofreciste hoy. La verdad es que muy estimulante y me dejó pensando muchísimas cosas y voy a tratar de acotarme porque me surgieron un montón de preguntas. Nada, me encantó. Muchas gracias por todo lo que presentaste. En primer lugar, bueno, una pregunta técnica que no me quedó claro, que te quería preguntar cuál sería la diferencia entre una lateralidad o una bilateralidad en el uso del cerebro. No entendí, digamos, si es que eso trae, no sé, una optimización o una mejora o cuál es la hipótesis de base con la que se trabaja en que haya personas que, no sé, usan el cerebro y en torno al lenguaje de manera bilateral o lateral. La segunda cuestión que te quería preguntar es en torno a tu uso del concepto de difracción de Karen Barad, que bueno, me parece que verdaderamente es súper interesante que lo traigas a la discusión, tal como lo entiendo. Digamos, la idea de difracción vendría a ser una especie de iluminación diferencial que las ciencias podrían hacer entre sí al enfrentarse, ¿no? Epistemológicamente, digamos. Aquello que una ciencia no puede ver de sí misma puede ser iluminado por la mirada que trae otra ciencia, ¿no? Y esto, digamos, es multifocal, digamos. O sea, en la medida en que incluimos más miradas y más ciencias, podemos sacar a la luz elementos que permanecen ocultos dentro de la epistemología de una misma disciplina, digamos, ¿no? Lo que yo me quedé pensando es, me quedó claro en qué sentido los gender studies o las ciencias sociales aportan algo a las preguntas de la neurobiología y la neurociencia, que la neurociencia, la neurobiología, etcétera, no pueden ver a sí mismas. Digamos, hay una serie de preguntas que se abren en torno al uso de sex gender, si se quiere, que la neurobiología y la neurociencia no se pueden estar haciendo a sí misma, y esto es posible por ese efecto de difracción, ¿no? Ahora, me pregunto si podemos pensar inversamente, digamos, ¿hay algo que a vos te parece que la neurobiología y las neurociencias aportan al estudio de lo social y de nuestra comprensión de lo social, incluso de nuestra comprensión del género? Digamos, ¿la difracción opera en ambos sentidos o solo hay una suerte de, digamos, por decirlo así, privilegio epistemológico o epistémico de las ciencias sociales que permiten iluminar problemas de cómo se formulan las preguntas al interior de las disciplinas más duras, digamos, y que esas disciplinas no pueden ver de sí mismas, pero que las ciencias sociales sí pueden iluminar? ¿Se produce el mismo efecto, esta difracción, en el sentido inverso, digamos? O sea, ¿qué permiten iluminar de nuestra comprensión de lo social la neurobiología y las neurociencias más en general? Sí, no hay tiempo. Bueno, listo. Sí. Así responde esto y en todo caso después volvemos. Dale, gracias. Sí, no, creo que sí. Sí, exacto. Creo que la primera pregunta, o sea, ¿qué nos refleja esta actividad cerebral en términos de, no sé, de hacer algo mejor o peor? O sea, no es una correlación directa diciendo, o sea, la persona que corre más rápido del mundo no tiene por eso en el lugar, en la localización cerebral que tiene que ver con la actividad motórica, no tiene mucho más actividad, no demuestra muchísimo más en comparación conmigo, por ejemplo. O sea, la cosa no es lineal, una comparación no se puede hacer de lo afuera, del comportamiento hacia el cerebro, mientras mejor afuera, más actividad en el cerebro. No es así, es más bien lo contrario, pero no es tampoco justamente lo contrario. O sea, es una cosa como entre medio, pero no es tan lineal como uno quisiese que fuese. Para darte otro ejemplo,
en este trabajo de las multilingual en el que hicimos, se veía que más bien las personas que activaban, que hablaban, que habían aprendido un tercer lenguaje, todos hablaban 3, y habían aprendido este tercer lenguaje muy tempranito en su infancia, digamos, antes de los 6 años, en comparación con otras personas que habían aprendido este tercer lenguaje después de los 12 años, o sea, muchos habían sido muy tempranitos ya trilingües y otros más tardecito. Las personas que habían aprendido este tercer lenguaje muy temprano insertaban, por decir así, este tercer idioma en un correlato neurológico más cerca del primero y del segundo, o sea, como que ocupaban mejor la materialidad del cerebro para un tercer y supuestamente para un cuarto, quinto, se podría suponer, eso no lo sé, pero este tercer sí, o sea, como que sabían más eficientemente utilizar los recursos que tenían neurológicos, por decirlo. O sea que no es tan claro esto de mejor y más actividad cerebral. Pero también me parece interesante que estoy segura, y no lo vi, pero estoy segura, 100 años atrás, donde se postulaba que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres, o sea, se postulaba, era como cierto, ¿no? No había escuela, no iban tanto al colegio, o sea, era como muy claro. Si hubiésemos tenido la posibilidad de ver al cerebro y ver que las mujeres tenían más actividad cerebral, o sea, en 2 partes, o sea, más, se hubiese interpretado obvio, que tienen que activar más porque como que no son tan inteligentes, o se puede hacer el mismo ejemplo a lo mejor con una raza, o no sé, depende del momento de la historia, obvio que es que no son, claro, no, tienen que darle más esfuerzo para llegar al mismo resultado afuera. O sea, esto tiene una contingencia histórica seguro que también. Y no es tan, esto no lo vi yo, es lo que te estoy diciendo, solo creo que se podría haber interpretado hace años, y no sé, porque no tenemos bias hoy en día, porque somos sujetos de hoy en día. No, estamos haciendo cosas similarmente, no sé, abstrusas en este momento, solo que no nos podemos percibir muy bien, porque es todo tan natural lo que es como es. O sea, en 100 años más nos daremos cuenta a lo mejor de este tipo de bias. Bueno, eso fue solo un annex. Y a la segunda pregunta era con Bharat y difracción. Ojalá que los estudios de género también saquen provecho de lo que nos está demostrando la ciencia. La ciencia en neurociencia. Ojalá. O sea, yo todas estas experiencias que la hice en un entorno de estudio de género donde lo biológico era lo del diablo. O sea, la biología es la que crea la binaridad en sí, como si la filosofía convencional o la sociología convencional, como si ahí no existiera una binaridad súper clara también. O sea, sí, ahí en un ámbito sí crecí yo sé que no fue siempre así, no sé, pero tuve que emanciparme yo, decir, mira, que la biología también, ¿por qué no? O sea, es solo la biología, al fin y al cabo, la sociedad me reprime, o no sé, a lo mejor depende, si tengo una enfermedad también, pero la cosa es compleja. Yo tuve que emanciparme para decir, las neuronas y las hormonas, ¿por qué no? Claro que tienen un efecto biológico. Ahora, ¿qué hace eso con nosotros y por qué eso nos hace ser una mujer o lo que sea? Son otras cuestiones. Pero yo tuve que decirle, tomemos más biología en los estudios de género porque estamos dejando esto al lado y no creo que sea un buen camino. O sea, por decirlo así, sí, si tomamos en serio y nos cuestionamos una pregunta de sexo y género en el cerebro, las únicas 2 disciplinas que me pueden decir algo y en mi punto de vista tienen que ser estas 2 disciplinas en conjunto, son pues estas 2 disciplinas y no solo una, porque sale mal. Si la neurociencia se pone a decirme cosas como de género, vemos lo que está pasando, ¿no? Que buscan una diferencia más y la tiran por ahí, otra más por ahí, y no tienen ni idea lo que es. También se han reído de mí cuando yo les dije, me interesa el sexo y género. ¿Así? O sea, no sé, tienen una noción en la neurociencia que yo he vivido, que no tienen idea de sexo y género, piensan que es un sexo, o sea, que es algo lo sexual, ¿no? Que no sé qué han pensado. O sea que sí, que tiene que ser interdisciplinario y tiene esta difracción, este método tiene que ser utilizado mutuamente. Solo así creo que vamos a avanzar. Y que la neurociencia hoy en día se ocupe del tema trans
es para mí, en mis ojos, un resultado de que los estudios de género ya hace mucho tiempo han podido decir hay algo que es trans, hay algo que no es esto ni es. Entonces, en la neurociencia dijo, hoy a otro género, veamos lo que podemos hacer. Implementemos un experimento, aunque no tengan idea de lo que quiere, de lo que se supuso, pero sí saben que hoy en día existe algo que es el transgénero, entonces veamos lo que pasa en el cerebro, como por ver. Pero también pasa, y al fin y al cabo las dos ciencias, los estudios de géneros y las neurociencias, son ciencias del último tiempo. O sea, si vemos una performatividad de los estudios de géneros, ¿no? Performativity, el género no es algo fijo. Vemos también la neuroplasticidad en el cerebro. O sea, hay como visto de más arriba, estas dos ciencias no son tan diferentes tampoco. Son unas ciencias recientes donde Leitmotiv y Denkstile, ¿no? Son muy parecidos. Unos te buscan la neuroplasticidad, que también tiene mucho de repetición, iteración, performatividad, y te la demuestran, y los otros lo hacen en el género, que te dicen con tu displate, mira, esta cosa es performativa, hoy así, luego puede ser un poco así. O sea, que comparado, no sé, a la teología o a otras disciplinas que no las conozco también, no es del todo diferente los fenómenos ¿sí? Por observarlos así, las maneras de lo que está pasando ahí, tan diferentes tampoco son, aún más. Entonces, conjuguémoslas, pongámoslas juntas para sacar provecho y preguntemos preguntas que nos sirvan, que den sentido, y no acumulemos una diferencia más donde, ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Y a qué nos lleva? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Sí? Buenísimo. Yo tengo una pregunta técnica también, que es desde el desconocimiento absoluto, y es si los estímulos sociales de crianza y demás, o lo que sea, modelan nuestra anatomía, esto que decías de la ingeniería cerebral, la anatomía cerebral, y las funciones, que son las lucecitas esas que mostrabas, como si eso afecta la funcionalidad de nuestro cerebro, como nuestra vida social. ¿Me explico? Bien. Exacto. Sí, en la anatomía del cerebro, que no es la funcionalidad, son dos cosas diferentes. Uno es lo que pasa, cómo pasa, y lo otro es la materia viva que está ahí. O sea, ambas son vivas, lo que pasa y crece. Y eso ya hace mucho tiempo, bajo el término de la neuroplasticidad, se demostró que después de pocos meses de un ejercicio, que sea, por ejemplo, de malabarismo, o también fueron estudiados gentes que andan en taxi en Gran Bretaña, taxistas versus no taxistas, y cómo qué tan rápido aprendieron las calles de Londres, y encontraron, después de pocos meses, 3 meses de práctica, tú puedes medir que algo pasa en el cerebro, que hay una diferencia entre el punto 1 y el punto 2 de este ejercicio, de un training que se hace. Y lo mismo se podría decir con la socialización de género. Lo único que esto del género es tan complicado que cómo disociarlo. ¿Y dónde empiezas? O sea, que se nos hace de nosotras mujeres, esto no empieza cuando venimos al mundo, sino que ya antes cuando estamos en las barrigas de las personas que nos dieron a luz, ya antes empiezan con todo tipo de asociación, alusión, una niñita, entonces por eso que el niñito, por eso que patea y no sé qué cosa. O sea que ya esto es tan dominante que es muy difícil en términos de implementar un experimento para comprobar tu pregunta, disociar tantos aspectos que tienen que ver con lo que es el género, la identidad sexual, etcétera. Por eso que lo hacemos en pedacitos, hacemos un poco la sexualidad y vemos lo que pasa cuando tengo, no sé, cuando
siento sexual arousal, o sea, estímulo sexual, o hago no sé, una diferencia en leer, que se dice que supuestamente, o en el procesamiento del lenguaje, que supuestamente algo que las mujeres, no sé, lo hacen mejor, aprenden más idiomas más rápido, entonces como que se disocia. Pero si quieres tomar todo este conjunto de socialización de género, implementarlo en un experimento, eso es imposible hasta ahora. Además, que hasta hace muy poco presenté ahí un experimento del 2017, ese fue uno de los primeros que hicieron experimentos con bebés. Antes era bioéticamente estaba prohibido hacer experimentos con gente menor de como 7, 8 años, y eso cambió. Y no cambió porque la práctica hoy sea menos peligrosa o algo, ocupamos los mismos experimentos. Lo que cambió fue la ética. La ética, que ahora es posible y que podemos y que sí, que lo hagamos, y antes estaba prohibido. Y hoy vemos que hacemos los mismos experimentos con bebés muy tempranamente y vemos si ahí hay cambios ya muy tempranos o no. Eso sí está cambiando, porque antes nos podíamos preguntar, ¿y qué pasa con los cerebros de los bebés? Y no podíamos poner esta pregunta durante décadas, porque estaba prohibido verles a los niños. Hoy podemos, y se han implementado algunas cosas, otras cosas no. O sea, también depende de las decisiones que tomamos como sociedad, si podemos preguntar esa pregunta. Pero, bueno, para resumirlo otra vez, o sea, sí, se pueden, cosas que pasan en el exterior, prácticas, técnicas, después de pocos meses puedes ver un cambio en el cerebro, en lo que concierne la anatomía del cerebro, se pueden ver. Si quisieses implementar algo, lo haces y se podría ver. No siempre se ve, pero podría ser posible. ¿Por qué si está tan claro? Y todos sabemos desde que nos abrieron los ojos que se nos hace también, de lo que traemos en dentro, no se sabe, pero lo de afuera, eso está clarísimo, que se hace y se rehace. Si lo sabemos también, ¿por qué es necesario meter a gente en todo este tipo de esquemas y verles en el cerebro para que el cerebro nos diga? Si ya lo sabemos, que es obvio, en una sociedad que es como es, ¿no? Que tiene esta distinción tan fuerte en este sentido, ¿para qué necesitamos una ciencia que en el grupo no estamos hablando de enfermedades, no estamos tratando de superar el cáncer, que nos ayuda a la ciencia para ver dónde y cómo, o otra enfermedad, sino que estamos ocupando una ciencia para que nos demuestre una diferencia, que o bien todos sabemos que está ahí, y para qué? ¿O cuál es la función de esto? Pero ahí no es más una cuestión, pegando tu charla, pero ahí no es más bien una cuestión más de poder, digamos, como de la ciencia hegemónica. Mi sensación, ¿no? Como bióloga, es que la ciencia dura o la ciencia experimental o los positivistas no estamos de alguna manera queriendo legitimar eso que las ciencias sociales, la psicología y lo que trivialmente vemos, es decir, viene la ciencia cada 20 o 30 años o tiene ciclos de 5 o 6 años de decir, ¿vieron que el cerebro de las mujeres es más chiquito? ¿O vieron que tal cosa? Digo, para mí, y quería saber cuál es tu opinión, si esta sensación de estar siempre buscando y refrescando, ¿vieron que Adán y Eva, ¿no? Y esta cosa de refrescar las diferencias, no vienen a ser más que legitimar lo que dijo Broca en su momento, de el cerebro de la mujer es más chiquito, dejémosle a la historia que hable por sí misma, ¿no? Ese discurso, para mí, lo que sigue haciendo la neurociencia de manera subrepticia, es decir, las mujeres son más idiotas, sépanlo. Y cualquier cosa que se quiera separar del binomio va a ser inferior. Digamos, para mí ese es el mensaje. Cuando yo leo los papers, esto digo, salió la otra vez en Science, esto de, bueno, comprobaron que el cerebro de la mujer primitiva era más chico que el del varón, sin embargo, tenía habilidades. ¿No? Como,
bueno, como, yo también tengo un primo gay. Algo así era, ¿no? Como el paper. Y dejaba como esa sensación de, lo que estamos haciendo, y para mí la respuesta a eso de querer buscar la diferencia hasta ir por la diferencia es eso, es más bien una lucha, si se quiere, epistemológica, de no reducir a otra ciencia. Y también esto, lo que vos decís, nos pasa continuamente. Yo trabajo con plantas, nada que ver, ¿no? Pero es esta cosa de, bueno, vos tenés que encontrar la diferencia. Ahora estamos contestando una revisión, un paper, que el tipo dice, ustedes probaron 13 genotipos y me van a contar un paper que solo encontraron diferencia con 3. No, esto no. Esto es todo igual acá. No, bueno, pero... Bueno, entonces el foco, y termina siendo una construcción de la realidad de cómo uno lo quiere ver, ¿no? Como, bueno, yo quiero contar estas, me voy a enfocar acá, y si yo quisiera hacer mi paper publicable, tengo que hacer tantos experimentos hasta que esos 3 sean los 13. Los 13 me tienen que dar distintos entre sí. Entonces yo repito el número de experimentos, ¿no? Y así estoy 6 años para publicar el paper que la ciencia quiere leer, ¿no? Pero esas son luchas, para mí, que también abarcan a esto que es la reducción epistemológica, la ciencia hegemónica, lo que hay que hacer. ¿Quién decide dónde y por qué poner tanta plata? Sabiendo que tenemos un montón de problemas. ¿Por qué queremos poner plata en esos resonadores y estudiar el cerebro? Y hacemos leyes para estudiar los bebés y no hacemos leyes para no seguir... Claro, por ejemplo, no sé, un montón de cosas. Digo, para mí es obvia la respuesta. Pero no sé si tiene que ver con mi nihilismo o con que, bueno, para mí... ¿Y cuál es? Que es el poder ejerciendo y diciendo, acuérdense que somos diferentes. No, invertimos millones. Exacto, invertimos millones. Exacto, y somos distintos, y miren, o sea, y de alguna manera justificar, porque en su momento lo de las razas también sirvió para justificar. Y también hay estudios que dicen, la gente de esta raza tiene genes más violentos que esta otra. Este señor potencialmente podría ser un asesino. Entonces digo, eso ha trascendido a la humanidad desde siempre. Para mí tiene que ver con eso. No sé cuál es tu percepción. Sí, no tienes razón. O sea, no sé, te interpreto así como si estuvieras diciendo, esto está claro, es una cosa de poder, una lucha. Claro. Y ahora yo me pregunto, okay, ¿cuál es mi agency? ¿Cuál es mi, o sea, yo acá en el rol que puedo jugar en esto o que no puedo? O bien digo, esta basura, está claro lo que estamos haciendo, me voy a otro y voy a solucionar la guerra, no sé, a tratar de que... O digo, con lo único que puedo aportar es haciéndoseles un poco más difícil el asunto y no diciéndoles que sí es tan claro como es lo único, o sea, con lo que sé, con mi instrumento de lo que sé, entiendo el asunto, meterme y decirle, tan claro no es. Y otra cosa, no puedo más. O me voy por completo y digo, yo juego en otra liga, juego o participo en otra lucha, no sé. Pero esto no puedo, no sé. Porque es así, eso es como un dominio, ¿no? Y está presentado y las reglas están claras, y las estamos viendo hace rato, y aún así, digo, lo único que puedo decir, no les dejo el partido a los otros, sino que trato de... Es una decisión, ¿no? Que yo tomé... Digo, ¿has tenido dificultades para publicar? Por ejemplo, yo imagino esto, que vos diciendo 3 tipos de géneros categóricos... No me la van a publicar. Claro, ¿entendés? A eso voy. Como, bueno, yo agarro tu correlación y digo, ya veo 3 géneros, o sea, y ya vi, no sé, está la parte hormonal, esto te lo agarra un televisor clásico y te dice, pero no te das cuenta que esto es, acá está el estrógeno y acá la testosterona. Esto es un hombre, mujer, go home, ¿entendés? Sí. Eso pasa un montón. Sí, pasa, sí, pero hay momentos donde sí que, ¿no? Donde de vez en cuando, y de eso he vivido hasta ahora. No siempre feliz y hasta ahora, como les cuento, que la Universidad Alemana, como que ha dado, en Alemania, donde la provengo, me ha dicho hasta acá y no más, o sea, me dijo, lo tuyo terminó, sí, o sea, también me pasa, y ahora tengo que ver y reinventarme de nuevo, y me dice, esto no sirve, ¿no? Claro, me pasa. ¿Cómo haces? ¿Publicás un paper hegemónico de choque, no? ¿Tenés una revista de alternativa, así que decís, acá voy a mandar? He logrado hasta ahora, ha sido por lo menos mucho más fácil publicar que quedarme como en la academia como trabajo. Eso es como que he encontrado cabezas locas de reviewers que lo he logrado hasta ahora, nunca me han tapado la boca en publicaciones. He logrado con dificultades y todo, pero he logrado como decir lo que quería decir. Eso sí.
pero no en la academia en sí, ¿no? Cuando los colegas están ahí al lado mío, si son, no sé, varones germánicos, no sé, así, ¡guau!, que lo saben todo y lo han sabido desde Nietzsche. Eso se me hace. Eso es lo que de momento o siempre me ha costado muchísimo más y no sé si lo resolveré. Pero igual publicar sobre... ¿Publicar? Eso cosas guardadas. Eso ha salido hasta ahora más o menos. Tenemos tiempo para una pregunta más y ya tendríamos que cerrar. Ahí, bárbaro. Gracias por los comentarios. Gracias, Juan. Bueno, yo no sé si cuenta como pregunta, pero me genera muchísima curiosidad esto que estamos viendo acá de los 3 géneros, me parece fascinante. Quería preguntar, uno, ¿dónde va a salir, digamos, dónde se puede seguir este estudio como para después de esto saber dónde está? Y después quería preguntar, mínimo, si podrías explicar la lista que hay al costado, qué son, porque veo desde cosas que parecen muy biológicas, como la testosterona y el estradiol, a cosas como la agencia o el sexismo, que son como construcciones más quizás de otro lado, y me resulta muy interesante que estén las dos en un mismo gráfico, presentando algo como un género. Entonces quería saber si se podía explicar de alguna manera cuál es la lógica y cuáles son las variables. La lógica justamente esa, que dije, me voy a permitir de tomar, por decirlo así, el sex, las hormonas, una cierta región en el cerebro y el gender, y los voy a meter todos en una, porque para mí todo eso y mucho más es el Geschlecht, o sea, el sexo-género, que yo lo denomino así también, sexo-género. Ambas cosas, como decía, y otras cosas más, o sea, quería hacer también algo genético, una información genética, pero simplemente no tenía recursos demasiado caros. En cambio, las hormonas y una parte cerebral anatómica, eso estaba como ahí accesible, lo pude hacer y lo metí. Y los mezclo, porque digo que sí, que si es que somos mujeres y hombres, lo somos por ambas cosas. Y por eso no las voy a dividir, sino que las voy a meter y me voy a dar el lujo de decir, la hormona esta tiene la misma, o sea, en algún momento dije, a este le voy a poner más peso, a la hormona, en cambio a la socialización interactiva le voy a poner menos peso, como en términos de, se puede hacer eso, ¿no? Estadísticamente. Pero dije, no, los voy a meter todos tienen el mismo peso. Esos son los modelos, es una idea como por decir, háganla ustedes mejor, esta cosa, se las presento así, veamos lo que pasa en futuro. Pero eso es lo que yo quería decir, sí, pues sí. No encuentro que sea separable y yo no lo quiero separar y meto todo y veamos esta variable que nos dice. Y eso fue una decisión. ¿Hiciste un análisis de correspondencia para ver? Yo quiero ver Sí. los 9 puntos, ¿no? Están todos Sí, bien. ¿Y qué no te lo da? traje, pero hay cerebrales entre las dos partes del cerebro. Una con una es así, obviamente, ¿no? Era la amígdala y una parte del hipocampus que hice. Y tuve otra en el sentido de sexism con una hormona, que no me la traje con una. Pocas eran como correlaciones como, no sé, aceptables, y el resto no era aceptable o algunas eran negativas. Pero lo hice también en algún momento, no lo traje para presentar y a lo mejor también, no sé si lo voy a publicar o no. Pero había unas cosas como interesantes, ay, ¿por qué esto? Ok. Y yo creo que justamente es así, es así, la cosa del género es tan compleja y a la vez tan contingente, que pasan como detalles, y es de todo menos sistemático. Es de todo, hay un mesines, hay una cosa, y así son nuestros géneros, eso somos, en términos de hombres, así somos nosotros como hombres, mujeres y todo tipo de género. Estaría bueno que un paper publique, ¿no? Como ya está, no tenemos género, chicos. Es todo, Córtenla con ese eje de poder, no lo puedes hacer más. No estaría bueno que salga. no lo puedo decir así en todo caso. No. Lo puedo decir. puedo presentar algo así y decir, Yo miren, estoy buscando ese science. Quiero que salga el science diciendo, bueno, basta, la cortamos con esto. no, yo no lo voy a lograr, no. Vamos por otro lugar. Ojalá. Vamos a perseguir hormigas. No sé. Tendríamos menos problemas, creo. Claro.
Bueno, muchísimas gracias, Anelis, por tu participación hoy y bueno, a todos ustedes también por estar aquí, por aportar con las preguntas, los comentarios. Tenemos, bueno, Mila ya lo dijo al principio, pero tenemos en junio el segundo encuentro del ciclo, así que presten atención ahí a las fechas, ya se publicaron, los vamos a volver a publicar también desde la dirección, desde Escuela de Edades, Ciencia y Pensamiento, desde el IBE, por supuesto, para poder mantenerles al tanto y también prontamente vamos a estar con el video para que puedan revisar la clase. Muchas gracias. Bueno, la ponencia. Gracias.